Les bendiga, hermanos. Buenos días. Gracias a Dios por todo lo que nos ha permitido tener. Flavio, hermanos, este muchacho que está acá a mi derecha, que hoy nos acompaña a cantar y nos ha acompañado en otras ocasiones. Y no sé si nos vaya a acompañar a cantar ahora el Festival de la Familia. Sí, ya pediste permiso. Pastor Carlos, ¿verdad? Gracias, dile que un saludo de la iglesia. Aquí somos vecinos. Pastor Carlos Orizaga, ¿verdad? Él es pastor de la iglesia Arca de Noé, aquí en la colonia Los Encinas. Y bueno, le da permiso a este muchacho. Bueno, lo que iba a decir de Flavio, hermano. Flavio es el cantante oficial, hermano, del distrito. En todos los congresos distritales de jóvenes que hay, a usted lo va a ver a Flavio cantar. Las reuniones regionales, ayer andaban en San Benito, ¿verdad? Allá en San Benito, Los Ramones, Nuevo León. Y bueno, donde quiera usted lo va a ver a este muchacho. Es un privilegio que él también venga aquí con nosotros y nos ayude a la alabanza. Dios te bendiga, Flavio, y, y te dé una buena esposa que ame a Dios. Amén. ¿Qué le decimos a Flavio, hermanos? Que Dios bendiga a Flavio. Gracias por estar hoy con nosotros. El próximo evento que tenemos, hermanos, estaba precisamente hablando del Festival de la Familia. Entonces, yo le voy a pedir que se esté anotando, se esté inscribiendo para que tengamos ahí la lista de las personas y podamos ir adelante en el nombre del Señor con ese evento que tenemos ya programado. Y también, hermano, bueno, pues les agradecemos el que hayan estado orando por nosotros. Esta semana estuvimos en la Ciudad de México. Nos enviaron de parte de la organización a tomar una capacitación y gracias a Dios que pudimos asistir. No solo eso, mi esposa pudo acompañarme y aparte de eso, hermanos, pues tuvimos también la bendición de conocer algunos lugares, de estar por ahí conociendo la Ciudad de México en los tiempos y ratos libres. Así es que gracias a Dios por ello. Y el jueves por la mañana amanecí así con la garganta un poquito así. Nos agarró la lluvia, ¿verdad? Ahí en el centro histórico de México. Y y ya el sábado no quisimos venirnos sin conocer las pirámides, no las conocíamos. Y nos dimos una buena soleada, ¿no? Ahí no hay que te pones abajo de un árbol. Los que han ido a Teotihuacán saben eso. Entonces, yo creo que eso detonó un poco, hermanos, que la garganta tuviera ese problema. Por eso usted hoy me ve o me oye así y gracias a Dios ya estamos mejor y confiamos que iremos mejorando en el nombre del Señor. Abra su Biblia en el libro de Marcos, capítulo 16. Evangelio según San Marcos, capítulo 16. El versículo 9. Hoy voy a hablar de tres características. Puede haber más, pero voy a hablar al menos tres características que el creyente, que el Hijo de Dios puede tener, debe tener y puede también disfrutar como parte de haber entregado su vida a Cristo. Algunas cosas que tienen que resaltar. Empiezo leyendo desde el versículo 9, pero nos detendremos en dos versículos clave. Dice para entender el contexto de lo que vamos a hablar, cómo suceden las cosas. Dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los... Fíjese esto, hermano, qué interesante. Dice que el primer día de la semana, cuando Jesús resucita, ¿a quién se le aparece? Dice ahí, a María Magdalena, la Magdala, la de Magdala. Dice que esa mujer tenía una característica, dice que tenía dentro de ella 7 demonios. Y esos demonios se manifestaban de diferente manera. La Magdalena tenía mala reputación. Entonces uno de esos demonios se manifestaba a través de esa tendencia, ¿no? Dice
de quien había echado 7 demonios. Pero esa mujer, a quien tenía una dudosa reputación, y no solamente eso, repito, tenía 7 demonios, es a ella a quien se le aparece Jesús, hermano. Eso es increíble. Yo diría que se le debería de parecer a un ministro de las asambleas de Dios, pleno ordenado, con corbata y traje, oliendo a perfume caro. Pero no, se le aparece a esta ex endemoniada. Ella tuvo el privilegio en ese primer día de la semana de disfrutar la aparición gloriosa del Cristo resucitado. ¿Cuántos dicen amén por ahí? Esto me enseña a mí que la misericordia de Dios es para todos. La misericordia de Dios es amplia. La misericordia de Dios es completa. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice, yendo ella, fue y se los hizo saber a los que habían estado con él. Estaban característica, ¿cuál era su condición? Estaban tristes y estaban llorando. Y cuando ellos oyeron que vivía y que había sido visto por ella, por Magdalena, por la que había estado endemoniada, ¿qué sucedió, hermano? No le creían. ¿Por qué no le creyeron? ¿Por qué cree usted que no le creyeron? ¿Por qué, hermano? Hay alguien que viene por vez primera a la iglesia, usted lo ve sucio, andrajoso, o lo ve que tiene un pasado no muy agradable, o lo ve que sirvió a Dios y de repente ya se perdió, y usted no da nada por él, no da nada por ella, y dice Dios, ese hombre o esa mujer no es digno de la misericordia de Dios. Hay gente que viene por primera vez a la iglesia, ¿no? O después de años se reconcilia con el Señor, y Dios le brinda de sus privilegios y de sus dones. Y yo creo que ese cierto recelo tenían los discípulos. Es cierto, esta mujer es la Magdalena, tiene un pasado no muy agradable, tiene una reputación, y aunque han dado aquí en la iglesia, han dado con nosotros, como que no, ¿verdad? Pero yo estoy seguro que si hubiera sido cualquier otro, con algún otra currículum, con alguna otra trayectoria, tal vez le hubieran creído. Pero en este caso, ellos no le creyeron. Pero después dice la palabra, versículo 12, apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. ¿Se acuerdan los caminantes de Maús, aquellos dos? Eso es lo que está mencionando. Ellos fueron y lo hicieron saber, y ni aún a ellos le creyeron. Aquí ya aumenta la capacidad de credibilidad, ahora que me lo está diciendo. Ellos están contrariados porque Jesús ha muerto y no pueden creer que haya resucitado. Y dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Le bajan o no sé qué le hacemos. O háblenle a alguien que le mueva ahí, porque me le movieron aquí. Y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere, aparte esta frase, el que creyere y fuere bautizado, ¿qué cosa? Dos condicionantes: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Está entendiendo esa parte? Elementos esenciales para la salvación: creer y ser bautizado. Cierto, tiene razón. Payasos, o sea, los payasitos del show, los payasitos del show que vinieron. No Noé, no Noé. Otros payasos, ¿verdad? Otros payasos. ¿Están ahí ahora sí, hermanos? El que creyere
y fuere bautizado, ¿qué sucederá con él? Será salvo. Mas el que no creyere, ¿qué sucederá? Será condenado. Versículo 17, ponga atención a eso. Y estas señales seguirán a quienes. Nuevamente este verbo en acción. Anteriormente dice, el que creyere y fuere bautizado. Y entonces ahora el versículo 17 dice, y estas señales seguirán a quienes, hermano. A los que creen. ¿Cuáles serán las señales que seguirán, que estarán con los que creen? En mi nombre, ¿qué cosa? Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Versículo 18, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, ¿qué cosa? No les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Estas cuatro cosas, bueno, tres cosas que yo puedo resaltar en esta mañana, tal vez pudiera haber más, pero las cosas que vienen como resultado de creer en Dios, como resultado de tener fe en el Hijo de Dios, que es Jesucristo. ¿Qué es lo que sucede? Ya por eso leí desde el versículo 9 anterior para entender todo el contexto. Jesús es crucificado, resucita, se aparece, nadie creía que fuera a suceder eso. Se comienza a aparecer a sus discípulos principalmente y les habla de esta verdad que es heredada a toda la iglesia mientras Cristo no venga por ella. La iglesia somos nosotros, hermano. La iglesia somos cada uno de los llamados, comprados con la sangre de Jesucristo. La iglesia somos cada uno de los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, le hemos entregado nuestra vida a Jesús y Jesús comienza a trabajar en nosotros, comienza a operar un cambio. La iglesia que somos cada uno de nosotros, donde quiera que estemos, somos iglesia. Donde 2 o 3 estén reunidos en el nombre de Jesús, ahí estoy yo en medio. Si un día nos reunimos en su casa, 2 o 3, 4, 5, Dios está ahí. Donde quiera que usted esté es iglesia. Dios ha destinado un lugar para que en ese lugar se le brinde adoración. Ese lugar es el templo. Ese lugar es la casa de Dios. Ese lugar es el edificio que ha sido consagrado para la casa de Dios. Entonces la iglesia se reúne en el templo. Amén. Algunos decimos, vamos a la iglesia. Está bien, que es algo que se ha acuñado tradicionalmente, ¿verdad? Una expresión, pero la expresión correcta es vamos al templo. La iglesia, vamos al templo. La iglesia nos congregamos en el templo. La iglesia nos reunimos en el templo. Nosotros somos la iglesia. Pero Jesús habla de estas señales que van a seguir a los que creen. Los que estamos aquí hemos creído que Jesús es el Hijo de Dios. Hemos creído que Jesús fue a la muerte, pero resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Eso es lo que creemos, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Creemos, hermanos, en Jesús. Ahora que paseamos por el Zócalo de la Ciudad de México, hermano, los que han ido ya saben eso. Vimos los globos, Pepe, ayer allá los globos. Pero te hacen limpias. Dice Pepe, no me recuerdes los globos, hermano. Te hacen limpias. Te ponen ahí para que te cargues de energía. Si tus ojos, si te hacen todo ese tipo de cosas. Bueno, hay gente que cree en eso. Y estaba gente haciéndose sus limpias y ponían incienso y ponían ahí, aquello se pone muy interesante, ¿verdad? Bueno, pero hay gente que cree en eso. Esa es su creencia. Nosotros creemos en el Hijo de Dios, como lo acabamos de leer, que resucitó y ha vencido la muerte y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Amén. Eso es lo que creemos. Eso es nuestra fe. Creemos que Jesús vendrá por su iglesia, la arrebatará al cielo, hermano. Eso es lo que creemos. Yo esperaba que usted dijera amén.
y que estuviera echando brincos, saltos y maromas y diciendo amén. Eso es lo que creemos, hermano. Eso es lo que creemos. Bueno, para los que creen, hay señales que les van a acompañar. Hay señales que estarán presentes. Primero, dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿De qué nos habla esto, hermano? Nos habla de autoridad. La iglesia tiene la autoridad delegada por el Padre. La iglesia, usted y yo poseemos la autoridad. De hecho, Jesús, en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, en el versículo 18, cuando Pedro hace una declaración gloriosa y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo le dice, bienaventurado eres, Pedro, porque esto que tú estás diciendo no lo aprendiste en el colegio ni en el instituto bíblico. Esto te ha sido revelado directamente por el Padre. A través de su Espíritu Santo estás recibiendo esta revelación, Pedro. Y te voy a decir que sobre esa revelación que tú haces ahí descansará la autoridad de la iglesia. ¿Qué era lo que estaba diciendo Pedro? Tú eres el Cristo, Jesús, no otro, tú eres el Cristo. Y Cristo le dice, esa declaración será la parte central de la fe de la iglesia. Cristo, hermanos, es la roca. Cristo es el dador de todo poder. Cristo tiene toda autoridad. Y cuando la iglesia camina en esa autoridad, Jesús declara y dice, ni aun las puertas del mismo infierno prevalecerán sobre la iglesia. El diablo tiene poder, pero es limitado comparado con el poder de Dios, hermano. Por eso Jesús está declarando que ni las mismas puertas del infierno van a prevalecer contra la iglesia. Así que tenemos que estar confiados, hermano. El diablo está derrotado. La iglesia tiene poder. Los hijos de Dios tienen autoridad para en el nombre de Jesús reprender toda obra del enemigo, para reprender toda obra que el enemigo quiere levantar a través de pensamientos, de ideas, de acciones, de hechos. El enemigo tiene cautividad, el enemigo hace su chamba, roba, mata y destruye. Pero Cristo está diciéndonos en esta mañana que Él tiene autoridad. Y esa autoridad nos ha sido delegada a nosotros. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Vayan a Lucas capítulo 10. Evangelio según San Lucas capítulo 10. Y Cristo comisiona a 70 de sus seguidores. Y les dice, vayan y prediquen el evangelio. Vayan y hablen las buenas nuevas de salvación. Vayan y hablen. Pongan las manos sobre los enfermos y sánenlos en el nombre del Señor. ¿Están ahí, hermano? Lucas capítulo 10. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes les envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les da algunas instrucciones en todo ese pasaje. Versículo 8. En cualquier ciudad donde entres y les reciban, coman lo que les pongan delante. Versículo 9. Y sanen a los enfermos que en esa casa haya. Y díganles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Y sigue hablando Jesús. Versículo 17. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Estamos hablando de un principio que emana de Dios, que es la autoridad. Y una característica que la iglesia tiene, que los hijos de Dios tienen, es la autoridad.
Tenemos autoridad delegada de parte de Dios, hermano. Utilicémosla para la gloria de su nombre. Amén. Aún los demonios, dice, ellos venían alegres, hermano, porque aún los demonios se sujetaban en el nombre de Jesús. Entonces, una característica de la iglesia es que la iglesia tiene autoridad. Tú tienes autoridad para que en el nombre de Jesús puedas, voy a decirlo de esta manera, espero que no se me malentienda la palabra, puedas reclamar a tu familia. Puedes decir, Señor, en el nombre de Jesús, yo declaro a mi esposo salvo para tu gloria. Yo declaro este problema resuelto. Acuérdense que las señales van a seguir a quienes. ¿A quiénes van a seguir las señales, hermano? ¿A quiénes? A los que creen. Dígalo fuerte. Yo quiero que esta mañana salga sabiendo que tiene autoridad, hermano. Amén. A los que creen. A los que creen. Tal vez no veas el cambio inmediato, pero estás creyendo. Tú estás creyendo. Amén. Tú estás creyendo. El día 25 de abril, hermano, se cumplieron 3 años del fallecimiento de mi papá. Y él está ya con el Señor. Y entonces me tocó estar en México. Y ustedes saben que a mi papá le gustaba todo el asunto, pues era luchador. Entonces a mí me gustó esa parte. Y yo me acordé de papá. Le dije a mi esposo, yo no pensaba ir la Arena México en la ciudad de, obviamente la Ciudad de México, man, le llaman la Catedral de la Lucha Libre. Dicen que es la máxima expresión, man. No sé si alguien haya tenido la oportunidad. Algunos dicen, no, a mí no me gusta. Bueno, el caso mío, yo disfruto mucho eso, man. Y entonces no íbamos a ir porque dije, no están los luchadores que yo quiero ver. Pero mi esposa dijo, pero vengo yo contigo. Y total nos fuimos, hermano. Nos fuimos a la lucha libre. Y al día siguiente le digo a mi esposa, de cada vez que yo voy a la lucha libre, yo quiero llorar. ¿Por qué? ¿Por qué? Digo, porque me acuerdo de papá y mi mente se regresa cuando yo tenía 5 años, hermano, tenía 6 años y veo todo el ambiente y no se me olvidan las palabras que él me decía. Cuando íbamos, él me agarraba, me cargaba y me ponía ahí en las gradas. Él me decía, aquí vas a estar seguro, dice, porque allá no. Dice que ellos son bien bárbaros y se meten allá entre las sillas, hablando de los compañeros luchadores. Me sentaba en las gradas y me decía, no te muevas de aquí, no te muevas. Veas lo que veas, oigas lo que oigas. Si me matan, no te muevas de aquí. Y pues yo ahí estoy sentado. Y así crecí, así fui creciendo. Lo que quiero decirles es que por 28 años le pedimos a Dios por mi padre. Diferentes iglesias, diferentes personas, diferente pueblo de Dios pedían a Dios para que mi padre pudiera encontrarse con Dios. Por 28 años. Entonces lo que quiero decirle es que para los que creen, es su realidad. Y entonces finalmente mi padre se convierte, entrega su vida a Dios y Dios tenía planes preparados para él. Lo que le quiero decir es que tenemos la autoridad para en el nombre de Jesús enfrentar a las huestes del enemigo, pero también para creer que sus promesas son reales y son verdaderas. La autoridad que Dios nos ha delegado, amada iglesia, es para que la pongamos en práctica, es para que la pongamos en acción, para que oremos por los enfermos. Amén. Para que creamos que en el nombre de Jesús hay libertad. La Magdalena se acercaba ahora a Cristo por gratitud, porque en ella había 7 demonios y esos 7 demonios se habían lanzado fuera de la vida de ella. El hecho de vivir con 7 demonios, ya te imaginarás su vida, cómo ha de haber sido su vida, pero ahora es una mujer agradecida. Entonces, la iglesia del Señor tiene autoridad espiritual. ¿Qué otra característica podemos ver? Bueno, dice el siguiente versículo del pasaje que estamos leyendo, que nos ocupa hoy, de Marcos 16. La iglesia del Señor menciona una parte muy importante.
hablarán nuevas lenguas. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Cómo se llama eso? Autoridad. Es lo que acabamos de ver. La segunda cosa, hermano, es que la iglesia del Señor, otra de las características es que hablarán en nuevas lenguas. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, se menciona el derramamiento del Espíritu como una respuesta a la oración que 120 hicieron, también como obediencia a una instrucción que Jesucristo les había dado. Jesucristo, cuando se aparece, les dice: no se muevan de este lugar hasta que reciban el poder de Dios, hasta que reciban el Espíritu Santo. Y dice que ellos estuvieron orando, estuvieron reunidos ahí en esa habitación, orando y buscando el cumplimiento de la promesa. ¿Y qué cree? Ese día el Espíritu Santo se derramó sobre ellos y comenzaron a hablar en otros idiomas y comenzaron a glorificar en otras lenguas y comenzaron a hablar de tal manera, hermanos, que como era un punto muy de mucha aglomeración, de mucho comercio, de mucha afluencia de personas, había gente de otros países, de tal manera que los discípulos, los hermanos que estaban ahí reunidos, cuando el Espíritu Santo dice que se aparecieron lenguas repartidas como de fuego, Hechos capítulo 2, empezó a ocurrir algo sobrenatural, algo extraño, tembló ahí en ese lugar, se oyó un estruendo tan fuerte, ese estruendo congregó a todos los que estaban ahí, pero no era otra cosa más que Dios haciéndose presente y manifestando su poder. De tal manera que los que estaban orando se levantaron y comenzaron a hablar en otras lenguas, comenzaron a hablar en otros idiomas. Y la gente podía entender lo que ellos estaban hablando. Hombres comunes y corrientes, dicen algunos, hombres del vulgo, no habían estudiado, no habían ido a ninguna otra escuela para aprender idiomas. Pero lo que ellos estaban hablando, hermano, era cosas que exaltaban y glorificaban el nombre del Señor. Hablar en lenguas es una evidencia del bautismo del Espíritu Santo. El don de lenguas manifestado en Hechos capítulo 2 tenía un propósito, tenía una sola meta, una sola finalidad, que toda esa gente que hablaba una lengua extranjera pudiera conocer la gloria de Dios. ¿Cómo podía Dios hacer eso? Manifestándose, derramándose sobre los que estaban ahí, para que cada uno de ellos, voy a poner un ejemplo, pudiera hablar en francés, en inglés, en italiano, pudiera hablar, no sé, en ruso, en alemán, y los que estaban ahí reunidos pudieran entender que Dios les estaba hablando a través de esos hombres. Amén. Por eso es que la iglesia del Señor ha de procurar la llenura del Espíritu Santo, ha de procurar el bautismo del Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, ha de procurar los dones del Espíritu Santo. Amén. Hablar en lenguas, profetizar, poner las manos sobre los enfermos y que ellos sanen. La iglesia tiene que moverse, hermano, en los dones de Dios. Algunos dicen, ya casi no vemos milagros, ya casi no vemos liberaciones, ya casi no vemos esto, porque lamentablemente la iglesia nos entretenemos en otras cosas y hemos olvidado la base elemental, que es la dependencia del Espíritu Santo de Dios. Cada vez tenemos pastores mejores preparados, cada vez tenemos músicos que son una elocuencia, hermanos, en la alabanza, pero que somos menos preparados en la búsqueda, en la comunión con Dios. Cada vez hay más preparación, pero hay menos oración, hay menos dependencia. Los que predicamos buscamos sermones al vapor, sermones en el internet, y eso comparto a la iglesia, cuando cada sermón debe ser producto de la comunión con el Padre, y Dios te revela qué hablar a la iglesia, qué manifestarle a la iglesia. Dios, ¿qué quieres hablar a la iglesia? Tenemos que depender, hermano, del Espíritu Santo. Y una de las características de la iglesia es que la iglesia tiene que ser llena del Espíritu Santo. Dije que la iglesia tiene que ser llena del Espíritu Santo, amada iglesia. La evidencia
de la llenura del Espíritu Santo trae transformación a la vida del creyente. Habla de otra manera, piensa de otra manera, se conduce de otra forma. Pedro, cuando es lleno del Espíritu Santo, se levanta. Y usted sabe que Pedro era un hombre que algunos dicen, y yo no voy de acuerdo con eso, pero algunos dicen, es que es su carácter, así es él, y así se va a morir. Hermanos, cuando tú le entregas tu vida a Cristo, Él empieza a transformar toda nuestra vida y nos moldea su carácter, a su forma. Como dice, yo nunca voy a cambiar, yo así soy. En el nombre de Jesús reprendamos ese pensamiento, hermano, porque Pedro, que era pronto para responder, algunos dicen que era bravo. El hermano Pedro lo encuentras, cuando está siendo acusado, lo encuentras maldiciendo y dice, yo no lo conozco. Cristo le ayudó, hermano. Cuando Cristo es aprendido ahí en el monte de Getsemaní, Pedro sacó la espada, hermano. Tiró un buen espadazo al soldado. ¿Qué sucedió? ¿Te acuerdas del relato bíblico? Dice que le cortó la oreja. Hermano, Cristo lo salvó. Usted no, yo no sé si usted se había fijado en esto, pero Cristo le salva a Pedro de morir de la misma forma de él, hermano. Porque Pedro, ciudadano judío, está agrediendo a un soldado romano. Eso, hermanos, era penadísimo. Entonces era muy probable que lo metieran también a la cruz. Y Pedro y Jesús lo liberta de eso. Le dice, a ver, tranquilo. No quieras tomar protagonismo, Pedro, la cruz es para mí. Dice que le agarró la oreja, hermanos, y se la volvió a... ¿Se acuerda de ese relato? Yo no sé si usted lo cree eso. Eso dice la Biblia. Dice que vuelve la espada a la vaina, Pedro. Pedro, hermanos, después de que se derrama el Espíritu Santo, Hechos capítulo 2, y que algunos se están burlando, cuando empiezan a hablar en otros idiomas, en otras lenguas, empiezan a hablar, Pedro los oye y se levanta lleno del Espíritu Santo y ya no se levanta a pelear, ya no se levanta a debatir, ahora se levanta a decirles y predicarles de una verdad gloriosa. Señores y señoras, lo que ustedes están viendo aquí en este momento no es otra cosa más que lo que el Señor profetizó mucho antes por boca de Joel. Y cita Joel capítulo 2, versículo 28. Lo que aquí está sucediendo es el cumplimiento de una profecía. ¿Qué dice esa profecía? Que en los últimos tiempos el Espíritu Santo se iba a derramar sobre la gente que le buscara. Entonces Pedro está diciendo eso y comienza a predicar con tal denuedo, comienza a predicar con tal seguridad que los que estaban ahí, hermano, fueron tocados por el Espíritu Santo y le dijeron, Pedro, ya cállate, Pedro. ¿Qué tenemos que hacer para remediar nuestro mal? Dijo, pues bautícense en el nombre del que ustedes crucificaron, porque Él vino a salvarlos a ustedes y ustedes lo crucificaron. Dice que aquellos se compungieron en su corazón. Dice, pero ya no sigan más, dinos, ¿qué tenemos que hacer? Arrepiéntense, bautícense en el nombre de aquel que crucificaron, en el nombre de Jesús. Hermanos, esa es la llenura del Espíritu Santo. Esa es la transformación que Dios hace en la vida de cada uno de los que le buscan de todo corazón. Ellos recibieron el Espíritu Santo para magnificar a Dios, para poder alabar al Señor. Hablar en lenguas nos edifica a nosotros y nos pone en comunión con Dios. Déjeme decirle algo. Las lenguas espirituales, hermano, las lenguas no entendidas, las lenguas no aprendidas, porque lo que aquí estaba sucediendo en Hechos 2, había una manifestación de lenguas extranjeras. Pero el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 14 habla de las lenguas espirituales, hermano. Las lenguas no aprendidas, las lenguas que surgen de la comunión con Dios, lenguas que nadie entiende. Y aquí ponga atención,
Ni el mismo diablo entiende eso. Son las lenguas angelicales. Las lenguas en donde tú te comunicas con Dios, no con el hombre. Por eso Pablo dice, qué interesante sería que si tú hablas en lenguas, estás edificando tu espíritu. Dice, y todavía es más interesante si tú las interpretas, porque cuando tú interpretas esas lenguas, quienes son edificados, dice, son los hombres, es el pueblo, es la iglesia. ¿Sí entendió esa parte, hermano? Por eso Pablo dice, qué bueno que todos hablan lenguas, eso es especial, pero sería mucho mejor que alguien las interpretara. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo, hermanos, nos capacita a nosotros para poder comunicarnos con Dios a través de lenguas angelicales, de lenguas no aprendidas, de lenguas que nos comunican con Dios, hermano. No sé si usted ha oído esa parte, pues dice, fluye en el Espíritu Santo. Cuando tú te olvidas de todo y comienzas a hablar con Dios, comienzas a hablar con el Padre. Y es precisamente que nosotros tenemos que entender, la iglesia tenemos que entender, hermano, que hablar con lenguas es una forma sobrenatural de comunicarnos con Dios. Por eso Pablo dice, tienen que procurar los dones mejores, tienen que procurar lo mejor, busquen de Dios, comience a fluir, comiencen a hablar en otras lenguas, busquen la llenura del Espíritu Santo. Amén, hermano. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, nos guía hacia toda verdad, nos constriñe de pecado, nos ayuda en nuestras debilidades, intercede por nosotros. El Espíritu Santo, amada iglesia, quiere lo mejor de nosotros, quiere capacitarnos para ser mejores instrumentos en las manos de Dios. Por eso, cada vez que oremos, hermano, cada vez que busquemos de Dios, busquemos esa llenura del Espíritu Santo, busquemos el bautismo del Espíritu Santo y comencemos a hablar en nuevas lenguas. Algunos se asustan. Yo conozco una iglesia en donde se les prohíbe a la gente hablar en lenguas, donde se le prohíbe a la gente decir aleluya. Se prohíbe, hermano. Dice, aquí no nadie grita amén, nadie grita aleluya, nadie, todos aquí sentaditos, todos, nada más hagan lo que echarán fuera demonios, autoridad, hablarán nuevas lenguas, bautismo del Espíritu Santo. Y por último, hay protección divina. La iglesia tiene protección divina. La iglesia tiene protección divina. La iglesia tiene protección divina. Tomarán, versículo 18, en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Esta es tercera cosa, hermano, que yo puedo destacar. Hay protección divina para los hijos de Dios. Dice que tomarán en las manos serpientes, lo que está diciendo, hermano. Dice, si bebieron cosa mortífera, yo estoy seguro que nadie en su sano juicio se va a tomar un litro de veneno, ¿verdad que no? O alguien de aquí de repente dice, yo, deja echarme. Un día nos vacunaron contra la influenza. Cuando empezaba la influenza, ¿se acuerda que hubo también, nos encerraron una semana? ¿Cuántos se acuerdan de eso, man? No fuimos a trabajar. No recuerdo en qué año fue, pero pregúntele al sabio Google y él sabe. Y después nos vacunaron contra la influenza. Entonces uno de los compañeros decía, le dice a la enfermera que estaba vacunando, ¿es para qué es? Dijo, es para protegerle del virus, de la gripe y de esto y lo otro, y ya lo vacunaron. Digo, entonces ya puedo salir sin camisa, ya puedo salir a la calle, era tiempo de frío, ya puedo salir así. No, 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 no es eso. Algunos piensan eh, que Dios tiene la obligación, hermano, de rescatarnos de nuestros actos imprudentes. Algunos dicen, no, 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 la Biblia dice que tiene que, no, 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 hermano. Lo que está diciendo, hermano, es esa protección divina que Dios nos brinda.
que el diablo sabe que Dios tiene un cerco alrededor de nosotros, hermano. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Donde quiera que tú andas, Dios te protege. Dios te guarda. Hay una protección divina sobre ti. Oiga, hermano, yo esperaba que ustedes dijeran amén. Yo dije, Señor, se van a poner alegre tu iglesia cuando yo les diga que hay protección divina sobre ellos. Amén. Un día Dios le dijo a Satanás, Job capítulo 1, usted sabe la historia. ¿No has considerado a Job? Mi siervo. Míralo, nada más. Yo digo que si hubiera credenciales de membresía, hermano, Job se reunía en Restauración y Vida. ¿No has considerado a mi siervo Job? ¿Cómo es él? Míralo. Y Dios, permítame la expresión, presume a Job. Y sí sabe lo que le contestó el diablo. Le dijo, pues ¿quién no te teme de oquis? De balde, dice ahí la palabra. Dice, ¿cómo no va a tener temor de ti, Señor? Mire la palabra que utiliza. Si le has cercado alrededor de él. Dice, le has cercado a él, a su casa y a todo lo que tiene. ¿Sí entiende esa parte, man? Dice, Dios tiene un cerco, tienes un cerco sobre él, sobre su casa, es decir, su familia, sus hijos, pero también sus bienes. Tú le has guardado sus bienes. ¿Cuántos han consagrado sus carros para Dios? ¿Cuántos han consagrado su casa para Dios? ¿Cuántos han consagrado su familia para Dios? No, este es mi carro, esta es mi casa, este es mi terreno, esta es mi cuenta de ahorro, esta es mía. La ha consagrado esa para Dios. Dios tiene un cerco sobre todo eso. Hay protección divina. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Qué interesante notar esto, hermanos, que esa protección divina se manifiesta en todas las áreas de nuestra vida, cuando le servimos de todo corazón, cuando le somos fieles al Señor. No en balde, el salmista dice en el Salmo 23, usted se lo sabe también de memoria, aunque ande en valle de sombra de muerte, no voy a temer. Dios está contigo, dice, si fuera hijo de Dios no hubiera permitido que yo estuviera aquí en este quirófano, aún ahí en el quirófano, ahí está Dios. Cuando pases por las aguas, dice el Señor a través del profeta, yo estaré contigo, aún en los tiempos difíciles, que parece ser que no hay nada, yo estoy contigo. Amén. Se le manifestó una viuda que estaba por comerse el último trozo de pan que le quedaba, darle a su hijo y sentarse a morir. Pero un día llegó el Señor y trajo una provisión abundante para esa mujer. Amada iglesia, hay protección divina para los hijos de Dios. Así es que no tema, confiemos en Dios. Y esa protección divina, termino con esto, trae manifestaciones gloriosas. Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Y sanarán. La iglesia tiene manifestación de milagros, hermano. Amén. Yo vengo de una generación de creyentes en donde nuestras reuniones, por lo general, lo hacíamos en las calles. ¿Se acuerdan de las campañas? Casi todo era en la calle. Tenemos campaña de salvación y sanidad. ¿Por cuánto? Por 4 días, por 5 días. Empezamos el martes y terminamos el domingo. Y en la calle. Ya la iglesia no queremos salir a la calle. Algunos dicen que están cambiando las generaciones y están cambiando las formas de predicar y está cambiando la forma de compartir. Pero lo que no cambia es el Dios poderoso, hermano. Tenemos que ir a buscar a la gente. Tenemos que adaptarnos, tenemos que todos estos cambios. Pero la iglesia tiene que seguir proclamando el Dios de poder.
La iglesia tiene que moverse en el fluir del Espíritu Santo. La iglesia tiene que tener su devoción en la búsqueda de la llenura del Espíritu Santo, en la manifestación de los dones, en la manifestación de los milagros. Dice, sobre sus manos pondrán sobre los enfermos sus manos y estos van a sanar. Eso se llama milagros, hermanos, señales, prodigios que la iglesia tiene que demostrar, tiene que tener como resultado de su comunión con Dios. Y si en nuestra mente está ese pensamiento, ya no hay milagros, ya no hay señales, pues vamos a llenarlo del Espíritu Santo para que cuando tú ores por alguien, sane. Para que cuando tú ores por alguien, los demonios huyan en el nombre del Señor. Amén. Algunos ya no creen tampoco en demonios, hermano. No, el diablo, aquí está tranquilo, el diablo no nos molesta. No, bueno, es que el diablo no molesta a los que son suyos. Amén. Pues que reprenderlo en el nombre del Señor, hermano, e ir adelante. Y esta palabra en esta mañana, que sea un aliciente para confiar. Todo esto es para quienes, para los que creen, para los que creen, para los que creen, para los que creen. Y si alguien en esta mañana cree, póngase de pie, póngase de pie. Aleluya. Cierre sus ojos y digámosle al Señor, aquí estoy, Dios. Si mi fe flaquea, ayúdame a creer. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Si bebieren cosa mortífera, no les va a hacer daño. El enemigo no tiene poder sobre tu vida, porque tu vida le pertenece a Dios. Y en esta mañana, en el nombre de Jesús, vamos a orar, iglesia. Vamos a orar. En el nombre de Jesús, Señor, aquí estamos y creemos que tú eres fiel y verdadero. Y creemos que tú tienes poder, Señor. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo en esta mañana nos guíe hacia toda verdad. Que tu Espíritu Santo en esta mañana se derrame sobre cada uno de los que estamos aquí. Que tu Espíritu Santo venga, Señor, y fluya sobre la vida de cada uno de nosotros. Espíritu Santo, como en aquel día del Pentecostés, manifiesta, Señor, tu poder y tu gloria. Padre, de tal manera que la iglesia podamos caminar, Señor, en tu poder, en el nombre poderoso de Jesús. Que estas verdades eternas, Señor, puedan motivarnos a ir adelante. Espíritu Santo, ven sobre nuestra vida, llénanos, Señor. Bautízanos con tu poder, Señor, en el nombre de Jesús. Dígale al Señor, si usted aún no ha sido bautizado, aún no ha sido bautizada, dígale al Señor, yo quiero eso que tu palabra dice. Yo quiero eso, Señor, que la Biblia está mencionando en esta mañana. Yo quiero eso, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ven y fluye, Dios, en esta mañana. Padre, y nos escondemos, Señor, en tu cuidado y en tu protección. Y reprendemos toda obra que el enemigo ha querido levantar. Y reprendemos toda artimaña del diablo. En esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, nosotros declaramos libertad. Hablamos, Señor, palabra de libertad, Señor, para los que están oprimidos. En el nombre de Jesús. Si hay alguien enfermo, levante su mano. Y alguien acérquese a orar. Dice la palabra, pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, para que toda enfermedad se vaya. Oramos, Señor, para que, Señor, toda aflicción deje los cuerpos. En el nombre de Jesús. Padre eterno, manifiesta tu poder. Dice tu palabra que señales, que prodigios, Señor, serían hechas. Padre, en el nombre glorioso de Jesús.
En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor. Oramos para que los enfermos sean sanos, para que tu cuidado y protección sea sobre cada uno de tus hijos, Señor. Que la iglesia pueda moverse, Señor, en este poder, en esta autoridad. Que la iglesia pueda moverse, Señor, en esta área, Dios. Que podamos entender que tú quieres, Señor, la bendición para nosotros y para nuestros hijos. Dele gracias, dígale, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad, Señor. En el nombre de Jesús. Gloria a tu nombre. Amén. Iglesia, no se le olvide, tenemos autoridad, tenemos protección divina y tenemos el Espíritu Santo de nuestro lado. Amén. Así es que vayamos hacia adelante en el nombre de Jesús.